Buenos días a todos. Hoy tenemos un diálogo libre para hablar de un problema que nos atañe a todos y desde hace mucho tiempo, que es el de la energía eléctrica. Tenemos al licenciado Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y a Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos como periodistas para hacer este diálogo a Rosana Figueroa, la jefa de redacción de la Mesa de Profundidad, a la que le damos la bienvenida. Es la primera vez que está con nosotros en estos diálogos. Acaba de incorporarse a nuestra redacción y estamos todos muy contentos. Está también Eli Heiliger, su jefe de redacción, Adonis Díaz, periodista, y Joaquín Caraballo, periodista de la sección de Economía. Gracias de nuevo por venir, y la primera pregunta sería, vamos a aclarar si hay o no hay suficiente producción. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nosotros hemos venido constantemente desde hace un tiempo como Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica proveyendo a la opinión pública y a todo el interesado la disponibilidad que tienen nuestras empresas de generación, y como se ha visto en los últimos días hemos estado informando que existe suficiente generación disponible para poder atender a la demanda. ¿Dónde vienen entonces esas diferencias con los que creen que no hay suficiente y por eso hay apagones? Bueno, yo creo que parte del tema es que lo que las autoridades alegan es que esa generación que estaría disponible es más cara, vamos a decir así. Nosotros siempre hemos sostenido que lo más caro es no tener electricidad, no tener el servicio. El apagón es más caro que no tener el servicio, y para eso existe un parque de generación diversificado que ya ha venido a transformar la matriz de generación y que se viene a fortalecer con la entrada de plantas nuevas, como el día de ayer que se inauguró un parque eólico que vimos en la prensa que ustedes mismos reseñaron el día de hoy. Es lo que hemos venido haciendo como sector privado, continuar diversificando la matriz para tener una canasta de combustibles diversificada, por si uno de esos precios de esos combustibles varía, tener precios atractivos en otros. Y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del gas natural. El gas natural hoy día juega un papel preponderante, y hacia allá hemos venido apostando para la transformación, por ejemplo, del parque de generación que existe en el área de San Pedro de Macorís. Muy bien. Don Eli. Yo quisiera preguntarle, ustedes como representantes de la industria eléctrica, ¿cuáles son los obstáculos que hay en el país actualmente que afectan al negocio de la energía eléctrica? Yo diría que el principal obstáculo, o vamos a decir oportunidad, como dicen hoy en día, es la falta de planificación. O vamos a decir, no una planificación suficientemente robusta. El sistema eléctrico es un sistema sumamente complejo, como sabemos, muy regulado, donde intervienen una serie de actores. Anualmente se comienza la planificación con las distribuidoras, las EDES, sometiendo cuál va a ser la demanda proyectada del próximo año, y en base a esa demanda proyectada, entonces comienzan a hacer los diferentes segmentos. Generación dice cuánto va a generar para llegar a abastecer la totalidad de la demanda que las distribuidoras indican, y de ahí se planean los mantenimientos mayores de cada una de las generadoras, porque una vez al año todas las generadoras tienen que salir por un mantenimiento mayor. También se trata el tema de transmisión, qué línea de transmisión, esto a corto plazo estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué línea de transmisión se puede completar o hay que dar un mantenimiento o algo para que todo el sistema opere de una manera coordinada? ¿Y qué pasa? Lamentablemente, eso es en el hipotético, lamentablemente esa planificación no se da de una manera apropiada, porque por ejemplo las distribuidoras no estiman o no proyectan la demanda adecuadamente. ¿Y qué te causa eso? Bueno, te causa momentos como el que estamos viviendo ahora, que ellos planificaron una cosa y se dio otra, y no se tomaron en cuenta factores, aparentemente, yo voy a decir que no se tomaron en cuenta, pero no sabemos la realidad, como el calor, la ola de calor que estamos viviendo, o la sequía que estamos atravesando. Si a final del verano pasado todo el mundo sabía que el 2019 iba a ser un año de poca lluvia, ¿qué impacta eso? Además de la sequía, el calor, que todas las unidades tienen que funcionar más y se consume más electricidad, es la baja en la producción hidroeléctrica. Normalmente las hidroeléctricas andan por 12%, 13% en un año de mucha lluvia,
Este año apenas llegamos a 7% de generación hidroeléctrica. Entonces eso tiene un impacto porque ahí hay un pay de la matriz de generación que, como dice Roberto, hoy en día tenemos una matriz robusta, diversificada, pero eso es un pedazo menos que va a generar. Entonces tú tienes que tomar en cuenta qué otras generadoras tú tienes en el sistema para traer eso. Entonces ese yo diría que es el obstáculo mayor. Si nosotros como país logramos mejorar la planificación no solo a corto plazo, es decir, anualmente, mejorar la proyección de la demanda, sino que también trabajamos en la planificación a mediano y largo plazo, yo diría que este sistema sí va a echar adelante la parte donde hay obstáculos todavía, como la parte de distribución. Ayer, como ya se mencionó, entró un parque solar de 50 megavatios, lo cual felicitamos. Eólico, perdón. Lo cual felicitamos y son pasos que, ¿verdad?, que el país va dando, la penetración de la energía renovable en el país. Ese parque tomó cerca de 5 o 6 años construir, entre que se dio la concesión y lograron pasar todos los obstáculos, toda la barrera de los permisos, autorizaciones, la importación de los equipos, etc. Es decir, que estamos hablando que inclusive un parque de eólico, que el viento está ahí, que tú lo que tienes que poner son los aerogeneradores, toma mucho tiempo. Entonces esas son las cosas que como dominicanos tenemos que tomar en cuenta, que el sector eléctrico no es que en una semana va a hacer mucho calor y no está lloviendo, y por ende vamos a necesitar más electricidad. Eso se debió haber planificado el año anterior o 5 años atrás, cuando tú sabías cuál es una tendencia del país. Y eso yo creo que va mucho de la mano de que la energía más cara es la que no se tiene. Si como dominicanos todos entendemos ese concepto, este tipo de situaciones a las que se refiere Manuel de la planificación no ocurrirían. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que si tú estás contando con hidroeléctrica, pero por razones ajenas y adversas como la sequía, no tienes esa generación hidroeléctrica, tienes que tener disponibles plantas generadoras térmicas a las cuales tienes que remunerarle por estar disponibles, porque eso tiene un costo de personal, tiene un costo de operación, etc. Y eso no se acaba de reconocer como válido, sobre todo porque este sector, aunque se tilda de complejo, quizás es de los pocos sectores más transparentes que existe en el país y en el mundo, porque todo lo que se hace se conoce, por lo menos desde el punto de vista de la generación, que es el área que nosotros trabajamos muy de cerca. Se conocen las tecnologías, se puede entrar a cualquier página web y ver los diferentes tipos de tecnología para convertir el combustible que se adquiera en electricidad. Y se conocen los precios de esos combustibles públicamente. También se puede entrar a cualquier página de internet y usted puede validar el precio. La combinación de las dos te da tu costo. Yo no veo otro sector donde tú tengas eso tan bien definido. Y como bien dice Manuel, es un sector altamente regulado. Entonces se sabe también la cadena de valor. Entonces ese mito de que no se entiende, no, señor, no se quiere entender, porque la información está ahí, accesible para todo el que quiera educarse y entenderla. Rosana, sí. Me gustaría, dando seguimiento a lo que planteaba Manuel Cabrera, de la falta de planificación que evidentemente está afectando el sector, ¿cuáles serían soluciones puntuales? Ya tenemos la temporada del calor, se va a recrudecer este verano. ¿Cuáles serían soluciones puntuales en este orden? Bueno, ya cuando estamos hablando de semanas o meses, lo que se tiene que hacer es ver qué activos, qué agentes están en el mercado que pueden entrar en el mismo. Y hay plantas de generación, lo que mencionaba ahora Roberto, plantas de generación que están ahí y que si le dan las condiciones apropiadas, entran al sistema. Así lo hicieron cuando la salida de AES, Andrés, por ejemplo, el año pasado, hubieron 2 o 3 plantas que entraron al sistema rápidamente, porque esa planta tiene una respuesta rápida. Lo que pasa es que tiene que comprar combustible, tiene que darle condiciones a la planta para poder entrar. Es una cuestión de que tú vas y compras un galón de gasolina y le echas a la planta y la prendes. Tú tienes que tener algo de preparación y a la vez tú tienes que tener condiciones garantizadas de que tú vas a estar en el sistema por un tiempo determinado. Así que hay cierta cosa. Entonces, en ese sentido,
esas son las cosas a corto plazo que tú puedes hacer. Pero solo apuntalar a algo que es importante, porque puede surgir la pregunta, pero esa no es la obligación del generador. Lo que ocurre es que como se decidió no hacer licitaciones para contratar toda la energía que existe en el mercado, desafortunadamente estos generadores que hoy día no tienen contrato no están obligados a operar. Y como bien dice Manuel, para operar necesitan que se le dé la señal correcta, que ya sea un contrato a corto plazo o algún acuerdo que permita cubrir estos costos a los que hicimos referencia anteriormente, para que puedan operar. Es la forma en que funciona el mercado. Por eso cuando se critica el tema de los contratos, también nos olvidamos de que un contrato es tu garantía, de que la contraparte, porque la gente dice, bueno, el contrato tiene obligaciones y tiene penalidades. Si esas plantas estuvieran contratadas, por ejemplo, y no estuvieran operando, hay penalidades fuertes, económicas. Entonces ese es el tipo de información que quizás muchas veces se desconoce. Y vamos a estar muy claros, el negocio nuestro es generar. El que piense que nosotros no queremos generar y vender energía esté completamente equivocado. Estaríamos en el negocio equivocado. ¿Y para hacer una contrapregunta, ¿y cuál es la causa y la consecuencia de eso que has dicho, se decidió no hacer licitaciones? Bueno, se hicieron licitaciones a corto plazo. Esas licitaciones, como es de conocimiento de todos, fueron adjudicadas a dos empresas porque se pusieron precios topes. Esos precios topes no necesariamente funcionaban para todo el generador que estaba en el parque. No obstante, tenemos información, porque son miembros de la entidad, de que la mayoría de ellos estuvieron por debajo de los 10 centavos en la oferta que hicieron. Se optó por poner un tope. O sea, las autoridades decidieron, queremos un tope, eso es lo que queremos pagar. Lamentablemente no funciona así, porque cada planta tiene sus compromisos de costos y esos costos hay que cubrirlos de alguna manera. Entonces, entendemos que quizá eso fue lo que ocurrió. También sabemos, como todos es conocido, se tiene la entrada de la planta Punta Catalina y me imagino que se habrá confiado o se tenía la expectativa de que, como se había anunciado, esta planta iba a venir a cubrir ese vacío, y creo que es una combinación de las dos cosas es lo que llevó a la decisión que se tomó, es lo que entendemos. Dando un poco más de contexto a lo que Roberto dice, es decir, cuando hablamos de que hubo una oferta de varios generadores por debajo de 10 centavos de dólar, estamos hablando de 400 megavatios. ¿Sí? 400 megavatios fueron ofertados por diferentes generadores del país y se dejó en la mesa. Es decir, no se tomó esa oferta de parte del gobierno hace 2 años. Fue en el 2017 esa licitación. Y eso está en la prensa, si se puede buscar. La CDE inclusive dijo los precios a lo cual se licitaron. Entonces, en ese sentido, si hace 2 años hubiésemos contratado esos 400 megavatios de esas plantas, tal vez hoy la situación fuese diferente. Tal vez esas plantas hubieran hecho algún tipo de adaptación o todas estuviesen operando adecuadamente. Es decir, entonces, eso a mi respuesta original, ahí vienen los temas de planificación fuerte. Adonis. Bien, ustedes decían hace un instante que hay energía suficiente. Entonces, sin embargo, casi toda la capital y parte del país se está quejando de los grandes apagones. Yo quiero preguntarle en ese sentido, si hay energía suficiente, primero, ¿por qué los apagones? Segundo, ¿son apagones financieros? ¿Cuánto es la deuda que tiene el gobierno con ustedes, si la hay? Mire, nos vamos a repartir la pregunta. Okay. En primer lugar, es de todos conocido que las empresas distribuidoras tienen un programa de gestión de demanda. Esto quiere decir que ellos no necesariamente sirven toda la demanda que tienen. Ellos no ofertan toda la demanda que tienen porque por los niveles de pérdidas que existen y por la clasificación de los diferentes sectores en su condición de pagos, por ejemplo, del servicio, ellos restringen la oferta. Eso es de todo conocido, eso no es un secreto, públicamente se ha anunciado, por la manera de mantener las pérdidas desde el punto de vista financiero bajas. En segundo lugar, como bien explicó Manuel, no se han dado las condiciones para que algunas de las plantas generadoras que no tienen contrato y no están en la obligación de operar estén disponibles para operar.
y ante cualquier salida de alguna planta en el sistema, que eso puede ocurrir, una planta puede venir operando tranquilamente, puede haber un alto voltaje, por ejemplo, que cause un disparo de la misma, eso te genera una pequeña interrupción. O puede darse el caso de que llegó el tiempo del mantenimiento, o un mantenimiento, no solamente los mantenimientos son mayores, hay mantenimientos menores para corregir cosas pequeñas, eso implica que tienes que sacar la planta de servicio. Entonces, si tú sacas esa planta de servicio y no tiene otra que entre, obviamente la empresa distribuidora no va a tener suficiente energía en el mercado para poder comprar y suplir ese faltante. Pero eso va de la mano, de nuevo, de la planificación y de que se reconozca que hay que pagar para tener, que hay costo, no hay que pagar, que hay un costo para uno garantizar disponibilidad del sistema completo, porque así es que funciona el sistema. Si no, lo mismo ocurre. No quiero mencionar otras industrias, pero muchos de nosotros tenemos muchas industrias que nos brindan servicios públicos, los cuales nosotros religiosamente pagamos mensual y por adelantado. No solamente que se paga religiosamente, sino que se prepaga. Y se prepaga. Es decir, que lo mismo ocurre en el sistema energético. Lo que ocurre es que el sistema energético es algo más palpable, es algo grande, y algo que la gente lo que quiere es dar al switch y que la luz funcione. Nadie le interesa qué está pasando detrás, ni cómo se generó la electricidad, ni cómo le llegó a su casa. Por el momento, aunque se está generando conciencia de dónde viene esa energía, sobre todo lo vemos en países más desarrollados, acá también está llegando esa conciencia que la gente quiere ver que su generación sea más amigable con el medio ambiente, que sea de fuentes renovables, por ejemplo. Entonces dejo a Manuel que hable de la deuda. No, los apagones definitivamente no son causados por la deuda que tiene la distribuidora con los generadores. Esa no es la causa del mismo. Inclusive en febrero de este año se hizo un pago, se había extendido, se había atrasado la deuda a más de 6 meses en ese momento, pero se pagó. Y aunque la deuda ha seguido subiendo, porque crece, normalmente anda por los $300 millones, andamos hoy en día por $400 millones, pero no tiene nada que ver. Es decir, como dice Roberto, el negocio de los generadores es generar electricidad. El negocio de las distribuidoras debe ser comprarle electricidad a los generadores transmitida por la empresa de transmisión y vendérsela a los clientes. Es un negocio que debería ser totalmente fluido y cada uno de los agentes del mercado jugar su rol. Lamentablemente tenemos una situación que es de antaño ya, que la distribuidora, por sus debilidades financieras, por la falta de sostenibilidad operativa y financiera de las 3 compañías, no pueden comprar toda la electricidad que está disponible en el mercado y por ende no pueden abastecer la totalidad de la demanda. Es decir, aquí como dominicanos, nosotros aspiramos a tener energía eléctrica cuando la demandemos. Lamentablemente se nos raciona, porque eso es lo que hace, se raciona la electricidad. Y hay un nombre técnico que es la gestión de la demanda. La gestión de la demanda no es más que los apagones en la República Dominicana. Y las distribuidoras tienen que gestionar la demanda por su situación financiera, es decir, por las pérdidas y por los altos costos operativos que tienen. Entonces, no, son los números que están ahí, que se pierde cerca de 28-30% de electricidad en promedio que compran las distribuidoras y que no le llega al usuario o que se pierde en el camino. Con 30% de pérdida nadie puede operar en la República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo. Ninguna empresa puede ser exitosa. Entonces esos son los fallos que hay que corregir para poder lograr el abastecimiento total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos apagones constantes. A su tema de qué está pasando hoy en día. Tenemos apagones constantes en la República Dominicana. Eso no es un secreto. Las estadísticas están ahí. Como dice Roberto, esto es un sector sumamente transparente. ¿Qué pasa? Que cuando la planificación, cuando hay impactos por condiciones externas al sistema, te crean anomalías, y eso es lo que está pasando ahora. Hace mucho calor, no está lloviendo, hay menos hidroeléctrica y por ende pone en estrés la situación débil ya de las distribuidoras. Bien. Joaquín. Gracias. Nosotros vemos, aunque digan que no es complejo, es complejo.
Sí, porque cuando nosotros vemos la diversificación que hay en el mercado, se está produciendo a gas, se está produciendo a carbón, se está produciendo con solar, con el agua, etcétera. Esa oferta que ustedes están haciendo de los 270, ¿son generadas en base a qué? O sea, ¿qué tipo de combustible? Usualmente es Heavy Fuel Oil Bunker C, o sea, combustible número 6, que es diésel pesado y diésel. Ok, entonces eso significa que comparándolo con las otras ofertas que hay en el mercado, esas están fuera de competencia, si se quiere decir. No necesariamente fuera de competencia, yo te diría que el costo variable es probable que sea un poco mayor por el costo de combustible que utiliza y la tecnología. Sin embargo, hay que ver qué es más barato. Okay. Operar esas unidades, que son por economía de escala más competitivas que tú utilizar un inversor en tu casa o un generador privado. Para empezar, por decisión legal del Estado Dominicano, el combustible utilizado para la generación eléctrica es exonerado de impuestos. ¿Por qué es exonerado de impuestos? Porque el Estado entendió que es la forma de mantener los precios bajos al cliente final. No es porque es algo que nosotros como generadores nos lucramos, eso no tiene nada que ver. O sea, sencillamente eso me reduce el costo y por ende mi costo es inferior a la venta que yo le hago al distribuidor. Ahora, vuelvo y digo, ¿qué es más barato? ¿Utilizar una planta que utiliza un combustible exonerado o utilizar una planta en tu casa que pagaste combustible y que no tiene los niveles de eficiencia que tienen los generadores más grandes? Y esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Alguien se ha sentado a analizarlo? Nosotros lo hemos hecho. Y la diferencia es abismal. De hecho, hay estadísticas ya hechas por entidades reputadas del país donde se calcula el costo del apagón, por ejemplo. Sí, a lo que se refiere Roberto, hicimos un cálculo precisamente con tu pregunta a ese tema. ¿Qué le costaría a las distribuidoras o al sistema comprar toda la energía disponible de los generadores, transmitirla y abastecer la totalidad de la demanda? Ese número, el cálculo salió en $250 millones al año adicionales. Ese fue el cálculo que hicimos. Ahora, ¿cuál es la contraparte de ese cálculo? Es que si tú tomas un año normal de cortes, de gestión de la demanda, y tomas los datos que hizo el BID con INTEC, indican que nosotros, los consumidores, los comercios, pequeña, mediana, grande empresa, gastamos cerca de $560 millones al año por todas las medidas que tomamos para pelear los apagones, desde velas, lámparas de querosén, inversores, planta eléctrica pequeña o grande en las grandes empresas. Es decir, que la matemática está ahí, es muy claro. El gran perdedor aquí, por las distorsiones que hay en la parte de distribución, son los consumidores, somos nosotros. Nosotros tenemos que invertir una cantidad abismal de dinero para poder tener energía eléctrica, prender un abanico, que los niños estudien, que el salón opere. Tenemos que invertir mucho dinero. El costo de comprar toda la electricidad no es sustancial. ¿Qué pasa? Como ya hemos mencionado anteriormente, lo que pasa es que las distribuidoras están en una situación financiera difícil. Y si compran más electricidad, si abastecen la totalidad de la demanda, van a perder más dinero. ¿Por qué? Porque decimos que alrededor del 30%, 28% son de pérdidas. La realidad es que ese es el promedio. Hay circuitos, y lo sabemos, donde las pérdidas son mucho mayores, donde no hay redes buenas, donde no están instalados los contadores, los medidores, y donde básicamente los clientes no pueden ni siquiera pagar la electricidad. ¿Entiendes? Entonces, esas áreas, esos circuitos que vemos apagones de 10 horas, 8 horas o más, son los que tienen pérdidas muy, muy altas. Entonces, si hipotéticamente se comprara toda la electricidad y se abasteciera la totalidad de esos circuitos o de todos los circuitos del país, las pérdidas fueran mucho mayores a 28%. Por eso decimos que es un estimado el tema de las pérdidas, porque tiene mucho que ver con la gestión de la demanda. Es decir, si tú tienes pérdida 28, 27, inclusive algunas distribuidoras han hecho programas en algunos circuitos importantes, poniendo contadores prepago, mejorando las redes, y sí ha mejorado la reducción de las pérdidas, especialmente en el norte y en el sur
en ciertas áreas, ciertos circuitos, y eso ha impactado el promedio positivamente. Pero esa es la realidad de nuestro sistema. Fíjense, perdón, Rosana, la importancia de la confiabilidad. Yo estoy seguro que este edificio debe tener 1 o 2 plantas, probablemente, para cubrir todas las necesidades que tenga, porque evidentemente ustedes no pueden darse el lujo de tener... Si el servicio fuera confiable, quizás que hubiera una plantita de emergencia para mover el ascensor en el interín que hay una interrupción del servicio, pero no necesariamente para mover el edificio completo. ¿Qué costo tiene tener ese activo ahí sentado? Quizás los propietarios del periódico hubiesen preferido invertir ese dinero en tener otra línea de producción, en tener algún tipo de facilidad mejor, no sé, en vez de tener ese dinero ahí sembrado, haciendo absolutamente nada, porque está ahí porque el sistema no te garantiza que tú siempre vas a tener un servicio confiable. Y esa es la importancia. Yo creo que eso es lo que tenemos que todos aspirar, a que el servicio sea confiable para todos y que se entregue la energía 24 horas a todos. Porque se destina una cantidad de recursos sumamente importante de subsidio. Sin embargo, no se brinda el servicio como quiera 24 horas. Digo, para mí es completamente inaceptable. Es una opinión personal que hago porque entiendo que si usted está pagando por el servicio y se tomó una decisión de cubrir ese déficit al que hacía referencia Manuel, entonces la contraprestación debe ser que tú tengas 24 horas de servicio, pero todos sabemos que no es así. Perdón, sí. Decía don Manuel sobre los niveles de pérdida y don Roberto lo confirmaba un poco más. Sin embargo, el Estado, el gobierno, hace alardes de que esa situación ha ido mejorando. Exhibe algunas, digamos, propuestas de bienestar en EDES, en las sedes de norte, de sur, por esa zona de concesión donde hay mayor clientes de mayor impacto, y hasta hace alardes de que es la zona más deprimida en términos de clientes. Entonces me pregunto, ¿cómo pueden haber tantos apagones si se está exhibiendo una mejoría en las EDES, si dicen que están siendo tan eficientes? ¿Qué ustedes opinan? Bueno, es innegable que ciertamente han habido avances. Se ha invertido gracias a programas que se han establecido con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, la OPEP, que hay, creo que hasta el Banco Mundial, se han destinado recursos para programas de reducción de pérdidas. Y estos programas evidentemente se han venido implementando y ha habido una mejoría, como muestran las cifras oficiales. Ahora bien, si el promedio se mantiene todavía en el 30%, lamentablemente van a continuar sintiéndose los apagones y va a continuar reflejándose una situación de pérdidas en estas empresas, porque de cada peso que ellas compran solamente cobran 70 centavos. Entonces, eso, lo que nosotros quizá hemos dicho en el pasado es que conocemos de que existen tecnologías y soluciones para resolver estos problemas quizá de una manera un poco más acelerada de la que se ha venido haciendo. Entonces, alguien preguntaba ahorita, no sé si era el señor Adonis, preguntaba el tema de que cuál es la solución. Hay solución. Ahora, ¿existe la decisión, la voluntad de implementarla o aceptar que existen esas tecnologías para hacerlo? Bueno, esa pregunta no la podemos responder nosotros. Sí, yo diría, mira, y para ahondar en lo que dice Roberto, definitivamente, como mencioné anteriormente, han habido avances en ciertos circuitos, ciertas áreas, instalación de medidores prepago que son muy importantes. Pero aquí el tema no es el consumidor, y eso es un mito importante, que el consumidor es el que se roba la luz, el que no paga. Las estadísticas del propio sector indican que cuando un consumidor tiene su medidor, paga cerca de 96-97% la electricidad. Bueno, y todo aquí, bueno, yo por lo menos pago mi electricidad y me la cortan al otro día si se vende la factura. Es decir, es un poco, si uno tiene un contador y uno es formal, es un poco difícil de no pagar. Entonces, esa es la realidad, han venido mejorando. Lamentablemente, tú tienes una EDES que anda por la pérdida por 37% todavía.
Es decir, no 28, 27, no, por arriba de los 30%. Y lamentablemente en esa zona es donde más cortes hay, porque como hay más pérdida, se gestiona la pérdida dando menos electricidad. Entonces sí hay soluciones, claro que sí. Y te pongo el caso del sector de generación, es decir, del subsector de generación. Y tú lo puedes ver de manera paralela, cómo se pueden comparar el sector de distribución y comercialización y el sector de generación. Los dos fueron reformados cerca del año 2000, en el 99, en base a todo un cambio regulatorio y cambio de mentalidad, vamos a decir, que queríamos como país. En ese momento la generación se hacía 88% de derivado de petróleo, es decir, 88% de las plantas que ahora no quieren que entren en el sistema se hacía en el 99. ¿Y qué ha pasado con la matriz de generación? La matriz se ha diversificado de manera importante. El pastel o la parte del pastel que genera base de derivado de petróleo anda por 34%, de 88% que teníamos en el 2000. Ha entrado gas natural de manera importante, como mencionó Roberto. Nosotros somos de los pioneros en la región, comparado con nuestros competidores. Ahora es que Panamá, el año pasado fue que Panamá hizo la gemela de AES Andrés aquí, que ya tiene más de una década instalada y generando. Es decir, que tenemos la ventaja en conocimiento de trabajar con gas natural, lo cual nos da una ventaja competitiva versus de nuestros competidores. Ahí tenemos hidroeléctricas que andan normalmente, si no hay sequía, por 12, 13%. Carbón, que se va a elevar con la entrada de las dos Catalinas, pero normalmente andaba por el 14%. Y renovables, que es importante mencionar. Nosotros somos un país caribeño que no producimos, es decir, no tenemos, a menos que el ministro encuentre con los afanes que está haciendo hidrocarburos, no tenemos hidrocarburos. Pero sí tenemos sol y viento y biomasa, vamos a decir. Y las renovables han ido creciendo los últimos años de manera importante. De tener casi nada los otros parques de generación eólica en el sur profundo y un parque de energía solar en Monte Plata, ya hoy en día andamos cerca de 5% de la matriz de renovables no convencionales y sin hidroeléctrica, sol, viento y biomasa. Y tenemos proyectado que para final del 2020 ese porcentaje va a estar cerca del 8%. Manuel, una pregunta. En ese interés o en esa realidad de que no están comprando la energía que sí estáis produciendo, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Tiene algo que ver Punta Catalina? ¿Que creían que ya iba a estar produciendo más y que no se iban a necesitar? Bueno, lamentablemente, con o sin Punta Catalina, hay apagones hoy en día. Y hay plantas que están ahí disponibles para generar. Como hemos dicho ya en reiterada ocasión, aquí el fin del negocio, el fin del sistema debe ser generar, transmitir y abastecer electricidad. Y si hay una falta de abastecimiento, si no está llegando, tienen que comprar más. Y hay energía disponible. Pero no la compran. Pero no la compran, ¿entiendes? Entonces, en este momento, no tiene nada que ver con Punta Catalina, porque Punta Catalina todavía está en periodo de prueba, que es normal en cualquier planta de generación tan compleja como ella, y está pasando por su periodo de prueba y su mantenimiento y todo lo que le hacen. Y sin embargo, la población, por todos los temas que hemos hablado, está sufriendo grandes apagones, con energía disponible para generar. Entonces, es más entendemos un tema de situación financiera de las sedes, que cualquier otra cosa del sistema. Situación financiera de las sedes, pero una situación financiera con deuda con vosotros. O sea, exacto, situación financiera que por las pérdidas... Nosotros no hemos interrumpido el servicio por temas de deuda. Don Eli, yo creo que le toca... Hace años que eso no ocurre. Miren, por más que se haya cambiado en los últimos años la matriz de generación, probablemente con la entrada de la nueva planta de Punta Catalina, los precios siguen siendo lo mismo. Yo no sé si todavía eso que existía hace varios años atrás, que había crítica porque el Estado pagaba por la capacidad instalada a plantas generadoras que eran consideradas muy deficientes.
si todavía eso existe. Pero cuando, con todo esto de que la matriz de generación ha cambiado, el cliente, el usuario, va a tener una energía más barata o más acorde con los precios de la región, porque dicen los empresarios que aquí tenemos los precios más elevados que toda América Latina. Déjame. Sí, dale. Mire, don Eli, vamos a puntualizar. En primer lugar, el cargo por capacidad es un estándar de la industria, lo paga el sistema, eso se le paga a todo el mundo. Ese es el costo de tú tener esa unidad ahí disponible para operar cuando te llamen. Se le paga el mismo Eso precio se que le si estuviera paga a generando. todo el mundo. Que Se si le estuviera paga generando. a todo el mundo. No, si estuviera generando, el precio es mayor. Es Porque mayor. cuando generas, está quemando un combustible. Entonces tienes que sumar el cargo por capacidad y lo que se llama el cargo por energía. Eso es así. Eso no lo despinta Es nadie. decir, Ustedes, por ejemplo, mensualmente, aquí Diario Libre tiene una planta eléctrica que en contabilidad llevan el costo de tener esa planta, aunque usted no la arranque. Eso tiene un costo, eso tiene depreciación, eso tiene un personal que está atento a que tiene que operarla, Mantenimiento. eso tiene un costo de mantenimiento con la empresa que le vendió la planta. Todo eso se engloba en un cargo que se paga. Y yo no Tiene quiero que hacer pagarlo, referencia. Escúchame que te interrumpa, pero ese cargo tiene que pagarlo el Estado. Ese cargo lo paga el sistema. Bueno, Digo, el Estado somos nosotros, como decía Napoleón. pagas tú? Lo pagamos todos nosotros. Todo el que tributa paga. El Estado no paga nada. El Estado usa los recursos que nosotros los contribuyentes pagamos. Digo, esa es mi visión no, personal. es así. Pero decimos el Estado, no señor, el Estado utiliza los recursos que nosotros pagamos para eso y votamos por que ellos sean nuestros gerentes y manejen esto. Esa es la decisión. Digo, hasta ahí yo creo Así es. que vamos bien. Entonces es un mito que digan hay que pagar por eso. Cuando vienen estos generadores que han venido, muchos en proceso de licitación pública internacional, y algunos que han sido muy criticados por conflicto, no voy a hablar particularmente, se toman endeudamientos. Estos endeudamientos se toman a largo plazo y tiene que existir una garantía para poder repagar eso. Eso no ocurre en todos los sectores, pero en la mayoría de los sectores, inclusive a título personal, cuando usted toma un préstamo para su casa o para su carro, mensualmente usted tiene que pagar. Lo use o no lo use el carro, o lo use o no lo use su casa. O un concepto que hemos utilizado en el pasado, cuando usted alquila un vehículo y usted se encuentra con doña Inés y doña Inés le dice, mira, no, el mío es más grande, vamos más cómodo en el mío, ustedes se van a recorrer la República Dominicana, dejó su carro parqueado, cuando usted regrese al lugar de alquiler, le van a cobrar, aunque usted lo haya usado o no haya Lo usado. mismo. Y ese es el concepto. ¿Qué ocurre? En el sector eléctrico son números más grandes, pero esa es la única garantía que tiene el cliente, el usuario final, de que tú vas a tener una planta bien mantenida, con los repuestos y el equipo y el personal humano, que al final del día es el que está llamado a gestionar esa planta de generación para operarla. Eso es un tema. En segundo lugar, es un mito que la energía en República Dominicana es la más cara del mundo. Eso es un mito de todo mito. Es más, si nosotros vamos alrededor y vemos las diferentes islas del Caribe para compararnos con islas, en casi todas es mayor que acá. Si vamos a Centroamérica, o inclusive compare en otros lugares, ¿qué es lo que ocurre? Con Hay que Centroamérica, ver- con hay que Centroamérica, ver- compárame con En Centroamérica. Centroamérica hay que ver la realidad de cada país. Usted agarra Panamá, por ejemplo. Panamá tiene mucha hidroeléctrica. ¿Y cuál es el costo del agua? Usualmente, que es un crimen, pero usualmente es cero. Entonces tú solamente tienes en ese caso el costo de la capacidad, prácticamente, y cualquier costo variable que tenga la operación. Tú te comparas con Colombia, por ejemplo. Colombia no solamente tiene hidroeléctrica, tiene también carbón, que lo produce él, que no hay que montarlo en un barco, que no hay que traerlo para acá, que no hay que procesarlo, que no hay que extraerlo, sino que lo utilizan allá mismo. Entonces ya eso te genera ciertas desventajas en costos, que hay que reconocerlo. Inclusive, tomemos el gas natural. El gas natural que ha sido una salvación para el país, porque cuando los precios del petróleo subieron, gracias a ese gas que existía en el mercado, a precios más estables y más competitivos, pudo balancearlo. Si a nosotros nos agarraba esa crisis del 2008, con la matriz que teníamos en el año 99, aquí yo no sé lo que hubiese pasado a nivel económico. Ahora bien, ese mismo gas usted tiene que sacarlo, tiene que licuefarlo y tiene que transportarlo en un barco y traerlos acá y gasificarlo de nuevo. Todo eso tiene costo.
Entonces, como isla, nosotros dependemos de todo esto y siempre ¿Pero es vamos más a tener... cara o no? No es más cara, Inés. No es más cara. En números absolutos no es más No caro, es más independientemente cara. de los costos. De hecho, nosotros tenemos quizá la matriz más diversificada de la región. No tenemos mucha hidroeléctrica porque no fuimos dotados de esa posibilidad, pero tenemos una matriz sumamente diversificada y los precios promedios nuestros. Pero por la ejemplo, diversificación no influye en los precios actuales. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y usted lo ve en el subsidio. Los niveles de subsidio del Estado Dominicano con los recursos que se pagan, ¿verdad? Han llegado a estar por el orden de los 1.200 millones de dólares. Hoy día, 1.200, 1.400, depende del año, habría que ver las estadísticas. Gracias a esa diversificación, esos números han bajado significativamente. No solamente por el gas, sino que también los combustibles como diésel y heavy fuel oil que se utilizan han bajado de precio sustancialmente. Hoy día el promedio del barril del petróleo te cuesta $60 aproximadamente, pero llegó a estar, cuando esta administración tomó el poder, llegó a estar mucho más alto, por ejemplo, y llegó a estar mucho más bajo, y ocurrió en otras administraciones, por ejemplo, que hemos vivido. Entonces, todo eso se ve. Sí, hay otro punto con relación a los precios, y es que el precio de generación no, en algunos casos, no tiene relación con el precio de venta. Es decir, el precio que le venden la distribuidora a los clientes, en el sentido de que aquí no tenemos una tarifa técnica de las distribuidoras a los consumidores, por ende lo que hay una tarifa que no varía, y ustedes lo ven, es decir, se publica mensualmente en la prensa de que la tarifa no va a variar. Entonces, ¿qué pasa eso? Eso te fija una tarifa cerca de 17, 16 centavos de dólar. Fija, no varía. ¿Qué pasa con los precios de generación? Que han bajado de manera importante. Si tú lo comparas desde el año 2014, donde tuvimos, como mencionó Roberto, 2000 anteriores, hizo altos precios de petróleo, bajaron considerablemente. Si aquí se llegó a generar en mercado spot a 9 centavos de dólar en el 2016, 2017. Entonces lo que pasa... En el mercado spot. Sí. Entonces lo que pasa es que hay una... Y más bajo inclusive. Exacto, lo que hay no está relacionado totalmente. Es decir, el precio a que compran las distribuidoras y al que venden, ellos se quedan con un margen importante. Por ejemplo, entre 2014 y 2017 ese margen aumentó a 30%. ¿En qué utilizan ese dinero? Bueno, en algunos programas, etcétera, pero no se traspasa al cliente como debería de ser. Vamos a empezar la ronda casi final de preguntas, empezando por allá. Así tenemos... No lo dejamos a Joaquín. Yo tengo prácticamente dos preguntas por si acaso. Una, sí. Me gustó eso que mencionaron ahorita, que dijeron, hay energía disponible pero no la compran. Entonces, como ustedes dijeron hace unos días que tienen 270, ¿eso es todo lo que tienen disponible o hay algo más? Bueno, como Manuel mencionó, acuérdense que las plantas eléctricas anuncian sus programas de mantenimiento el año anterior. Y coincide que, por ejemplo, hay unidades de algunos de los generadores que están en mantenimiento. Restando esas unidades que están en mantenimiento, tenemos hoy día disponibles esos 270 megavatios. Cuando entren esas otras unidades, obviamente aumenta la disponibilidad. Okay. Si pueden mencionarlo, ¿cuáles plantas están fuera hoy en día y qué costaría resolver ese problema que tanto han mencionado de distribución, comercialización, etcétera, en el país? Sí, el dato, comenzando al revés, comenzando por el... ¿Cuánto costaría resolver? Hay estudios hechos por la propia CDE que te fijan el precio de mejorar las redes, poner todos los contadores, etcétera, cerca de 600, 700 millones de dólares. Por las tres distribuidoras. Por las tres distribuidoras. Esos son montos que, como mencionó Roberto, se han ido financiando con préstamos de multilaterales, es decir, de bancos multilaterales. El tema es que debemos de darle seriedad y implementar eso, es decir, que se invierta y que se sigan los programas que fueron financiados con eso para lograr sostenibilidad en el tiempo. O sea, en la distribución
es capital intensivo, es como el negocio de las telecomunicaciones. Constantemente hay que estar invirtiendo. Si dejas de invertir, Te queda fuera. vuelves hacia atrás. Entonces, en ocasiones hemos visto que se han agenciado recursos para atacar pérdidas, luego por X o por Y no se vuelven a agenciar más recursos, no se vuelve a invertir y se vuelve para atrás. Entonces, es volver a comenzar desde nuevo. Entonces, no necesariamente habría que ver en particular, porque lamentablemente no tenemos visibilidad a toda la información, no necesariamente significa que todo se eche para atrás. Ahora, lo que conocemos del negocio de distribución, sabemos que si tú dejas de invertir, es muy probable que pierdas y eches para atrás. Y eso se ha visto en muchos sectores, abundando lo que dice Roberto, se ha visto en muchos sectores, y en el sentido de que rehabilitan las redes, ponen contadores, etcétera, mejoran el abastecimiento de energía eléctrica, y por temas de que no logran la sostenibilidad financiera completa de la distribuidora, tienen que comenzar a castigar nuevamente a sus sectores. ¿Qué pasa? Es un círculo vicioso. Si tú me das a mí 8 o 10 horas de cortes, ¿cómo tú me justificas el pago de la factura? Entonces, es un círculo vicioso de consumidor, producto, es decir, abastecimiento de electricidad, pago, etc. Está demostrado cuando tú brindas el servicio, la gente lo paga. Adonis. Mire, se está construyendo Punta Catalina. Esa planta se ha querido, parte de la población ha querido satanizarla. Y yo diría que hasta empresarios. Yo lo que quiero saber, ¿es factible Punta Catalina? ¿Se va a solucionar el problema de los apagones una vez entre Punta Catalina? Mire, nosotros como asociación somos respetuosos de las decisiones que se tomaron. Como decíamos anteriormente, el Estado tomó una decisión, está ahí para eso, y entendieron que esa era la solución, por las razones que ya públicamente se han explicado. Con el tema de las pérdidas, y yo quisiera citar declaraciones públicas que hizo el administrador general de EDESUR, Radamés del Carmen, que dijo que él entiende que Punta Catalina no va a solucionar el tema de los apagones. Entonces, eso lo dice la autoridad. Nosotros entendemos que por el tema de las pérdidas que existen en la empresa distribuidora, va a ser retador este tema. Definitivamente, como decimos, hay energía suficiente. Hoy día hay energía suficiente, va a haber más energía, más competitiva cuando toda la matriz esté operando con la entrada de estas dos plantas. Habría que ver qué pasará el año que viene, que transformará el hecho de que las empresas distribuidoras entreguen más electricidad y que la gente pague por el servicio y que se hagan las inversiones para tú reducir las pérdidas técnicas. Rosana. Bueno, como estamos, ¿verdad?, en recogida, me hace dos preguntas. La primera es, ¿qué le estaría faltando al gobierno, no a este gobierno, al Estado como tal, a la nación, para implementar, desarrollar un modelo de gestión, de eficiencia, de energía, costo-beneficio, venta, cobro, como si se implementan en lugares de aquí mismo del país, en donde hay los mismos niveles de consumidores, altos y bajos, como hay en el resto del país, y que sea exitoso como se replica en algunas zonas de este país. Y la segunda tiene que ver con sostenibilidad ambiental y lo que es la generación. Todavía en la matriz de generación, como ustedes explicaban, el combustible básico, combustible fósil, mucho daño ambiental todavía se registra. ¿Qué está pensando DIE a futuro, corto o mediano, con el tema ambiental? Mira, en la primera pregunta, yo te diría que lo que hace falta es voluntad política y decisión, en mi opinión. Existen soluciones para hacerlo. Es un mito que el dominicano no paga. El dominicano sí paga si se le brinda el servicio. Está más que demostrado. Hay múltiples ejemplos de cuando existe la voluntad política las cosas funcionan. Los que hemos tenido la oportunidad de subir, por ejemplo, al metro de Santo Domingo, podemos decir que es un metro de clase mundial, donde todo el mundo respeta el mismo, está todo en orden, todo funcionando. Lo mismo con el teleférico. ¿Por qué no lo mismo en el sector de distribución? Entendemos que eso existe y es un tema de decisión y que no haya temor. La gente lo que quiere es el servicio
y la gente que recibe el servicio lo va a pagar. Y hay soluciones que permiten construir confianza, como la medición prepaga, el servicio de electricidad prepago. Eso hace que el cliente pueda ver en tiempo real su consumo y que pueda organizarse, planificarse. Y esto brinda confianza siempre y cuando estés dándole la confiabilidad con la entrega de un servicio 24 horas. Que cuando tú llegas a tu casa y le dejas el switch, funcione. Y en cuanto a la sostenibilidad, es bueno destacar que todas nuestras empresas gozan con mecanismos de protección tecnológico para reducir emisiones. Es decir, nosotros, si bien algunas de las empresas utilizan combustibles como el diésel o el heavy fuel oil o el mismo carbón, existen soluciones tecnológicas para mitigar las emisiones. No es que no hay emisiones, sino que se busca la forma de eliminarlas. Ahora bien, ya el sector privado y el gobierno han hecho anuncios de la transformación, por ejemplo, del parque de generación que existe en San Pedro de Macorís a gas natural. Gas natural es el combustible quizás más amigable al medio ambiente. No es que tampoco contamina, pero es el más amigable. Y eso va a reducir y a hacer un contrapeso en el tema de las emisiones que el país emite. En adición a, como bien señalaba Manuel, la entrada de más energía renovable, eólica, solar y biomasa, que también viene a jugar un papel importante en ese contrapeso. Con esa última pregunta ahí, quiero puntualizar algunas cosas. En primer lugar, como país, si bien aspiramos a reducir las emisiones y todos estamos en esa línea, también hay que ver otros indicadores, como es la seguridad del sistema, como es la sostenibilidad del mismo, la confiabilidad, competitividad. Entonces, si bien es cierto que apoyamos desde institucionalmente y todos los socios están invirtiendo en desarrollar parques de energías renovables, también es cierto que siempre es bueno mantener dentro de la matriz de generación plantas que operen a base de derivar el petróleo. ¿Por qué? Porque eso te da una fortaleza como matriz. Y las energías renovables, hoy en día, tal vez en el futuro no sea así, van muy de la mano con estas plantas de generación. Es decir, con las plantas que operan con bunker o heavy fuel. ¿Por qué? Porque son plantas de generación que te permiten entradas rápidas al sistema. Entonces, si tú tienes una penetración de renovables importantes, como estamos en camino a tener en la República Dominicana, y vienen 3 días de lluvia, o de repente se mete y no hay viento en el país, o viene una nube grande y tapa la mayor parte de parques solares, tú tienes que entrar rápido al sistema. Entonces, tú tienes que tener un tiempo de respuesta bien rápida para poder cazar la caída de las energías renovables de la generación con esta generación. Entonces, es la fortaleza, y por eso nosotros lo decimos mucho. La generación ha ido en buen camino porque se ha ido diversificando adecuadamente, y eso es lo que debemos aspirar. Lo otro es, y es algo que a veces la gente no ve cuando habla de emisiones, es que cuando estas plantas están apagadas, ¿quiénes están prendidas? Todo el mundo tiene la suya encendida. Todo el mundo tiene plantas de generación de emergencia en la República Dominicana. Y tú caminar en las calles, inversores, que también por la batería y todo, ¿no? Y el consumo, etcétera, son complicados. Caminar, a mí que me gusta andar por la calle de la ciudad, es decir, tú caminar cuando hay un apagón en un sector es horroroso. Es decir, tú te sientes mal caminando. Entonces, es una emisión ahí que no está ni medida, ni regulada, ni calculada, ni nada. Entonces, hay que ser realista. Aquí la prioridad debe ser, claro, estamos trabajando hacia facilitar las energías renovables, que entren, que se conviertan en gas natural, es decir, que la penetración de gas natural que siga creciendo, etcétera. Pero debemos de aspirar a no tener esta planta de emergencia, o que de verdad sean de emergencia, porque eso sí son emisiones no reguladas. Don Eli, termina usted. Para concluir, ¿qué ha pasado con el pacto eléctrico? No se puede ¿Para quedar concluir fuera, o para empezar otra vez? ¿Qué ha pasado con el pacto eléctrico? No se puede quedar fuera el pacto eléctrico. Mira, el pacto eléctrico, tanto Roberto como yo participamos
arduamente y en la conclusión del mismo se empleó a fondo una cantidad de gente de las altas esferas, no solo que los sectores que estamos representados, sindicales, sociales, empresariales, las iglesias, el gobierno, no, sino que el último mes de negociación del pacto estaban todos los líderes de todos los sectores, alto nivel. Es decir, que fue una negociación buena que se dio. Por ende, es un instrumento bueno, un instrumento que si bien por la metodología de negociación del mismo no trae soluciones puntuales y concretas en ciertas áreas importantes, sí trae una línea de acción que se debe seguir. Lamentablemente no se firmó por la razón que fuera. Nosotros, cuando el último intento de firma, cuando nos llamaron, nosotros mandamos un listado de cerca de 15 participantes del sector que estaban confirmados para firmar, y no nos cancelaron la firma. Así que no sabemos realmente por qué no se firmó o no. Ahora, el pacto llama mucho a que se cumpla la ley. Es decir, son vías, o como le llamábamos los dominicanos, bajaderos, que se busca para que se cumpla la ley del sector. En ese sentido, la aspiración de nosotros es que, a falta del pacto, del instrumento ese que no se ha firmado, que aspiremos como país a ir cada día apegándonos más a la ley del sector eléctrico, a la ley general de electricidad. Que ahí hay muchas de las soluciones, o casi todas. Por ejemplo, la ley manda a que las distribuidoras compren electricidad en 80% por contrato. Hoy en día anda en 50%. Es decir, que eso es una violación a la ley que está ahí, que se da día a día. ¿Entiendes? Si estuvieran contratados 80%, en este momento, esa planta que tal vez no está en el sistema porque no le dan las condiciones, estuviera en el sistema porque estuvieran obligados por contrato a estar. Entonces, a falta del pacto, la aspiración de nosotros es que día a día se cumpla con la ley. La superintendencia, por ejemplo, está tomando pasos de esos acuerdos, lo está implementando, y así debemos de mejorar. La planificación estaba incluida, había un capítulo dedicado a planificación, un capítulo a reorganización del sector, fortalecimiento de las instituciones, y un capítulo a sostenibilidad financiera de las sedes. Todas esas son cosas que las podemos aplicar sin pacto. ¿No hay indicios de que se está moviendo otra vez, de que les van a llamar, de que se van a anudar? No hemos sido contactados al respecto. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar este diálogo libre y hasta la próxima semana. Y gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias.